Harry Potter y el prisionero de Azkaban, de J. K. Rowling. Por la cicatriz que lleva en la frente, sabemos que Harry Potter no es un niño como los demás, sino el héroe que venció a Lord Voldemort, el mago más temible y maligno de todos los tiempos, y culpable de la muerte de los padres de Harry. Desde entonces, Harry no tiene más remedio que vivir con sus pesados tíos y su insoportable primo Dudley. Todos ellos muggles, o sea, personas no magas, que desprecian a su sobrino debido a sus poderes. Igual que en las dos primeras partes de la serie, La Piedra Filosofal y La Cámara Secreta, Harry aguarda con impaciencia el inicio del tercer curso en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Tras haber cumplido los 13 años, solo y lejos de sus amigos de Hogwarts, Harry se pelea con su bigotuda tía Marge, a la que convierte en globo, y debe huir en un autobús mágico. Mientras tanto, de la prisión de Azkaban se ha escapado un terrible villano, Sirius Black, un asesino en serie con poderes mágicos, que fue cómplice de Lord Voldemort y que parece dispuesto a eliminar a Harry del mapa. Y por si esto fuera poco, Harry deberá enfrentarse también a unos terribles monstruos, los Dementores, seres abominables capaces de robarles la felicidad a los magos y de borrar todo recuerdo hermoso de aquellos que osan mirarlos. Lo que ninguno de estos malvados personajes sabe es que Harry, con la ayuda de sus fieles amigos Ron y Hermione, es capaz de todo y mucho más. A Jill Prewett y Anne Kelly, madrinas de Swing. Capítulo 1. Lechuzas mensajeras. Harry Potter era, en muchos sentidos, un muchacho diferente. Por un lado, las vacaciones de verano le gustaban menos que cualquier otra época del año, y por otro, deseaba de verdad hacer los deberes. Pero tenía que hacerlos a escondidas, muy entrada la noche, y además, Harry Potter era un mago. Era casi medianoche y estaba tumbado en la cama, boca abajo, tapado con las mantas hasta la cabeza, como en una tienda de campaña. En una mano tenía la linterna y, abierto sobre la almohada, había un libro grande, encuadernado en piel, Historia de la magia de Adalbert Waffle. Harry recorría la página con la punta de su pluma de águila, con el entrecejo fruncido, buscando algo que le sirviera para su redacción sobre la inutilidad de la quema de brujas en el siglo XIV. La pluma se detuvo en la parte superior de un párrafo que podía serle útil. Harry se subió las gafas redondas, acercó la linterna al libro y leyó. En la Edad Media, los no magos, comúnmente denominados muggles, sentían hacia la magia un especial temor, pero no eran muy hábiles en reconocerla. En las raras ocasiones en que capturaban a un auténtico brujo o bruja, la quema carecía en absoluto de efecto. La bruja o el brujo realizaba un sencillo encantamiento para enfriar las llamas, y luego fingía que se retorcía de dolor, mientras disfrutaba del suave cosquilleo. A Gwendoline, la hechicera, le gustaba tanto ser quemada, que se dejó capturar no menos de 47 veces, con distintos aspectos. Harry se puso la pluma entre los dientes y buscó bajo la almohada el tintero y un rollo de pergamino. Lentamente y con mucho cuidado, destapó el tintero, mojó la pluma y comenzó a escribir, deteniéndose a escuchar de vez en cuando, porque si alguno de los Dursley, al pasar hacia el baño, oía el rasgar de la pluma, lo más probable era que lo encerraran bajo llave hasta el final del verano, en el armario que había debajo de las escaleras. La familia Dursley, que vivía en el número 4 de Private Drive, era el motivo de que Harry no pudiera tener nunca vacaciones de verano. Tío Vernon, tía Petunia y su hijo Dudley eran los únicos parientes vivos que tenía Harry. Eran muggles, y su actitud hacia la magia era muy medieval. En casa de los Dursley nunca se mencionaba a los difuntos padres de Harry, que habían sido brujos. Durante años, tía Petunia y tío Vernon habían albergado la esperanza de extirpar lo que Harry tenía de mago, teniéndolo bien sujeto. Les irritaba no haberlo logrado, y vivían con el temor de que alguien pudiera descubrir que Harry había pasado la mayor parte de los últimos 2 años en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Lo único que podían hacer los Dursley aquellos días era guardar bajo llave los libros de hechizos, la varita mágica, el caldero y la escoba al inicio de las vacaciones de verano, y prohibirle que hablara con los vecinos. Para Harry había representado un grave problema que le quitaran los libros, porque los profesores de Hogwarts le habían puesto muchos deberes para el verano.
Uno de los trabajos menos agradables, sobre pociones para encoger, era para el profesor menos estimado por Harry, Snape, que estaría encantado de tener una excusa para castigar a Harry durante un mes. Así que, durante la primera semana de vacaciones, Harry aprovechó la oportunidad. Mientras tío Vernon, tía Petunia y Dudley estaban en el jardín admirando el nuevo coche de la empresa de tío Vernon, en voz muy alta para que el vecindario se enterara, Harry fue a la planta baja, forzó la cerradura del armario de debajo de las escaleras, cogió algunos libros y los escondió en su habitación. Mientras no dejara manchas de tinta en las sábanas, los Dursley no tendrían por qué enterarse de que aprovechaba las noches para estudiar magia. Harry no quería problemas con sus tíos, y menos en aquellos momentos, porque estaban enfadados con él, y todo porque cuando llevaba una semana de vacaciones, había recibido una llamada telefónica de un compañero mago, Ron Weasley, que era uno de los mejores amigos que Harry tenía en Hogwarts. Procedía de una familia de magos. Esto significaba que sabía muchas cosas que Harry ignoraba, pero nunca había utilizado el teléfono. Por desgracia, fue tío Vernon quien respondió. «¿Diga?» Harry, que estaba en ese momento en la habitación, se quedó de piedra al oír que era Ron quien respondía. «¿Hola? ¿Hola? ¿Me oye? Quisiera hablar con Harry Potter». Ron daba tales gritos que tío Vernon dio un salto y alejó el teléfono de su oído por lo menos medio metro, mirándolo con furia y sorpresa. «¿Quién es?», voceó en dirección al auricular. «¿Quién es?». «Ron Weasley», gritó Ron a su vez, como si el tío Vernon y él estuvieran comunicándose desde los extremos de un campo de fútbol. «Soy un amigo de Harry, del colegio». Los minúsculos ojos de tío Vernon se volvieron hacia Harry, que estaba inmovilizado. «Aquí no vive ningún Harry Potter», gritó tío Vernon, manteniendo el brazo estirado, como si temiera que el teléfono pudiera estallar. «No sé de qué colegio me habla. No vuelva a llamar aquí. No se acerque a mi familia». Colgó el teléfono, como quien se desprende de una araña venenosa. La bronca que siguió fue una de las peores que le habían echado. «¿Cómo te atreves a darle este número a gente como tú?», le gritó tío Vernon, salpicándolo de saliva. Ron, obviamente, comprendió que había puesto a Harry en un apuro, porque no volvió a llamar. La mejor amiga de Harry en Hogwarts, Hermione Granger, tampoco lo llamó. Harry se imaginaba que Ron le había dicho a Hermione que no lo llamara, lo cual era una pena, porque los padres de Hermione, la bruja más inteligente de la clase de Harry, eran muggles, y ella sabía muy bien cómo utilizar el teléfono, y probablemente habría tenido tacto suficiente para no revelar que estudiaba en Hogwarts. De manera que Harry había permanecido 5 largas semanas sin tener noticia de sus amigos magos, y aquel verano estaba resultando casi tan desagradable como el anterior. Solo había una pequeña mejora. Después de jurar que no la usaría para enviar mensajes a ninguno de sus amigos, a Harry le habían permitido sacar de la jaula por las noches a su lechuza Hedwig. Tío Vernon había transigido debido al escándalo que armaba Hedwig cuando permanecía todo el tiempo encerrada. Harry terminó de escribir sobre Gwendoline la hechicera e hizo una pausa para volver a escuchar. Solo los ronquidos lejanos y ruidosos de su enorme primo Dudley rompían el silencio de la casa. Debía de ser muy tarde. A Harry le picaban los ojos de cansancio. Sería mejor terminar la redacción la noche siguiente. Tapó el tintero, sacó una funda de almohada de debajo de la cama, metió dentro la linterna, la historia de la magia, la redacción, la pluma y el tintero. Se levantó y lo escondió todo debajo de la cama. Bajó una tabla del entarimado que estaba suelta. Se puso de pie, se estiró y miró la hora de la esfera luminosa del despertador de la mesilla de noche. Era la 1 de la mañana. Harry se sobresaltó. Hacía 1 hora que había cumplido 13 años y no se había dado cuenta. Harry aún era un muchacho diferente en otro aspecto, en el escaso entusiasmo con que aguardaba sus cumpleaños. Nunca había recibido una tarjeta de felicitación. Los Dursley habían pasado por alto sus 2 últimos cumpleaños, y no tenía ningún motivo para suponer que fueran a acordarse del siguiente.
Harry atravesó a oscuras la habitación, pasando junto a la gran jaula vacía de Hedwig, y llegó hasta la ventana, que estaba abierta. Se apoyó en el alféizar y notó con agrado en la cara, después del largo rato pasado bajo las mantas, el frescor de la noche. Hacía 2 noches que Hedwig se había ido. Harry no estaba preocupado por ella. En otras ocasiones se había ausentado durante periodos equivalentes, pero esperaba que no tardara en volver. Era el único ser vivo en aquella casa que no se asustaba al verlo. Aunque Harry seguía siendo demasiado pequeño y esmirriado para su edad, había crecido varios centímetros durante el último año. Sin embargo, su cabello negro azabache seguía como siempre, sin dejarse peinar. No importaba lo que hiciera con él, el pelo no se sometía. Tras las gafas tenía unos ojos verdes brillantes, y sobre la frente, claramente visible entre el pelo, una cicatriz alargada en forma de rayo. Aquella cicatriz era la más extraordinaria de todas las características inusuales de Harry. No era, como le habían hecho creer los Dursley durante 10 años, una huella del accidente de automóvil que había acabado con la vida de los padres de Harry, porque Lily y James Potter no habían muerto en un accidente de tráfico, sino asesinados por el mago tenebroso más temido de los últimos 100 años, Lord Voldemort. Harry había sobrevivido a aquel ataque sin otra secuela que la cicatriz de la frente, cuando el hechizo de Voldemort, en vez de matarlo, había rebotado contra su agresor. Medio muerto, Voldemort había huido. Pero Harry había tenido que vérselas con él desde el momento en que llegó a Hogwarts. Al recordar junto a la ventana su último encuentro, Harry pensó que si había cumplido los 13 años, era porque tenía mucha suerte. Miró el cielo estrellado, por si veía a Hedwig, que quizá regresara con un ratón muerto en el pico, esperando sus elogios. Harry miraba distraído por encima de los tejados y pasaron algunos segundos hasta que comprendió lo que veía. Perfilada contra la luna dorada y creciente a cada instante, se veía una figura de forma extrañamente irregular que se dirigía hacia Harry batiendo las alas. Se quedó quieto viéndola descender. Durante una fracción de segundo, Harry no supo, con la mano en el marco, si cerrar la ventana de golpe, pero entonces la extraña criatura revoloteó sobre una farola de Private Drive, y Harry, dándose cuenta de lo que era, se hizo a un lado. 3 lechuzas penetraron por la ventana, 2 sosteniendo a otra que parecía inconsciente. Aterrizaron suavemente sobre la cama de Harry, y la lechuza que iba en medio, y que era grande y gris, cayó y quedó allí inmóvil. Llevaba un paquete atado a las patas. Harry reconoció enseguida a la lechuza inconsciente. Se llamaba Errol y pertenecía a la familia Weasley. Harry se lanzó inmediatamente sobre la cama, desató los cordeles de las patas de Errol, cogió el paquete y depositó a Errol en la jaula de Hedwig. Errol abrió un ojo empañado, ululó débilmente en señal de agradecimiento y comenzó a beber agua a tragos. Harry volvió al lugar en que descansaban las otras lechuzas. Una de ellas, una hembra grande y blanca como la nieve, era su propia Hedwig. También llevaba un paquete y parecía muy satisfecha de sí misma. Dio a Harry un picotazo cariñoso cuando le quitó la carga, y luego atravesó la habitación volando para reunirse con Errol. Harry no reconoció a la tercera lechuza, que era muy bonita, de color pardo rojizo, pero supo enseguida de dónde venía, porque además del correspondiente paquete, portaba un mensaje con el emblema de Hogwarts. Cuando Harry le cogió la carta a esta lechuza, ella erizó las plumas orgullosamente, estiró las alas y emprendió el vuelo atravesando la ventana e internándose en la noche. Harry se sentó en la cama, cogió el paquete de Errol, rasgó el papel marrón y descubrió un regalo envuelto en papel dorado y la primera tarjeta de cumpleaños de su vida. Abrió el sobre con dedos ligeramente temblorosos. Cayeron 2 trozos de papel, una carta y un recorte de periódico. Supo que el recorte de periódico pertenecía al diario del mundo mágico, El Profeta, porque la gente de la fotografía en blanco y negro se movía. Harry recogió el recorte, lo alisó y leyó. Funcionario del Ministerio de Magia recibe el gran premio. Arthur Weasley, director del Departamento contra el Uso Incorrecto de los Objetos Muggles,
ha ganado el gran premio anual Galeon Draw, que entrega el diario El Profeta. El señor Weasley, radiante de alegría, declaró a El Profeta: «Gastaremos el dinero en unas vacaciones estivales en Egipto, donde trabaja Bill, nuestro hijo mayor, deshaciendo hechizos para el banco mágico Gringotts». La familia Weasley pasará un mes en Egipto y regresará para el comienzo del nuevo curso escolar de Hogwarts, donde estudian actualmente 5 hijos del matrimonio Weasley. Observó la fotografía en movimiento, y una sonrisa se le dibujó en la cara al ver a los 9 Weasley ante una enorme pirámide, saludándolo con la mano. La pequeña y rechoncha señora Weasley, el alto y calvo señor Weasley, los 6 hijos y la hija tenían, aunque la fotografía en blanco y negro no lo mostrara, el pelo de un rojo intenso. Justo en el centro de la foto aparecía Ron, alto y larguirucho, con su rata Scabbers sobre el hombro y con el brazo alrededor de Ginny, su hermana pequeña. Harry no sabía de nadie que mereciera un premio más que los Weasley, que eran muy buenos y pobres de solemnidad. Cogió la carta de Ron y la desdobló. «Querido Harry, feliz cumpleaños. Siento mucho lo de la llamada de teléfono. Espero que los muggles no te dieran un mal rato. Se lo he dicho a mi padre, y él opina que no debería haber gritado. Egipto es estupendo. Bill nos ha llevado a ver todas las tumbas, y no te creerías las maldiciones que los antiguos brujos egipcios ponían en ellas. Mi madre no dejó que Ginny entrara en la última. Estaba llena de esqueletos mutantes de muggles que habían profanado la tumba y tenían varias cabezas y cosas así. Cuando mi padre ganó el premio de El Profeta, no me lo podía creer. 700 galeones. La mayor parte se nos ha ido en estas vacaciones, pero me van a comprar otra varita mágica para el próximo curso». Harry recordaba muy bien cómo se le había roto a Ron su vieja varita mágica. Fue cuando el coche en que los dos habían ido volando a Hogwarts chocó contra un árbol del parque en el colegio. «Regresaremos más o menos una semana antes de que comience el curso. Iremos a Londres a comprar la varita mágica y los nuevos libros. ¿Podríamos vernos allí? No dejes que los muggles te depriman. Intenta venir a Londres». Ron. Postdata. Percy ha ganado el premio anual. Recibió la notificación la semana pasada. Harry volvió a mirar la foto. Percy, que estaba en el 7º y último curso de Hogwarts, parecía especialmente orgulloso. Se había colocado la medalla del premio anual en el fez que llevaba graciosamente sobre su pelo repeinado. Las gafas de montura de asta reflejaban el sol egipcio. Luego Harry cogió el regalo y lo desenvolvió. Parecía una diminuta peonza de cristal. Debajo había otra nota de Ron. «Harry, esto es un chivatoscopio de bolsillo. Si hay alguien cerca que no sea de fiar, en teoría tiene que dar vueltas y encenderse. Bill dice que no es más que un engaño para turistas magos, y que no funciona, porque la noche pasada estuvo toda la cena sin parar. Claro que él no sabía que Fred y George le habían echado escarabajos en la sopa. Hasta pronto, Ron». Harry puso el chivatoscopio de bolsillo sobre la mesita de noche, donde permaneció inmóvil, en equilibrio sobre la punta, reflejando las manecillas luminosas del reloj. Lo contempló durante unos segundos satisfecho, y luego cogió el paquete que había llevado Hedwig. También contenía un regalo envuelto en papel, una tarjeta y una carta, esta vez de Hermione. «Querido Harry, Ron me escribió y me contó lo de su conversación telefónica con tu tío Vernon. Espero que estés bien. En estos momentos estoy en Francia de vacaciones y no sabía cómo enviarte esto. ¿Y si lo abrían en la aduana?» Pero entonces apareció Hedwig. Creo que quería asegurarse de que, para variar, recibías un regalo de cumpleaños. El regalo te lo he comprado por catálogo vía lechuza. Había un anuncio en El Profeta. Me he suscrito. Hay que estar al tanto de lo que ocurre en el mundo mágico. ¿Has visto la foto que salió de Ron y su familia hace una semana? Apuesto que está aprendiendo montones de cosas. Me muero de envidia. Los brujos del antiguo Egipto eran fascinantes. Aquí también tienen un interesante pasado en cuestión de brujería. He tenido que reescribir completa la redacción sobre historia de la magia para poder incluir algunas cosas que he averiguado. Espero que no resulte excesivamente larga. Comprende 2 pergaminos más de los que había pedido el profesor Vince. Ron dice que irá a Londres la última semana de vacaciones. ¿Podrías ir tú también? ¿Te dejarán tus tíos? Espero que sí. Si no,
Nos veremos en el expreso de Hogwarts el 1 de septiembre. Besos de Hermione. Postdata. Ron me ha dicho que Percy ha recibido el premio anual. Me imagino que Percy estará en una nube. A Ron no parece que le haga mucha gracia. Harry volvió a sonreír mientras dejaba a un lado la carta de Hermione y cogía el regalo. Pesaba mucho. Conociendo a Hermione, estaba convencido de que sería un gran libro, lleno de difíciles embrujos. Pero no. El corazón le dio un vuelco cuando quitó el papel y vio un estuche de cuero negro con unas palabras estampadas en plata. Equipo de mantenimiento de escobas voladoras. Vaya, Hermione, murmuró Harry, abriendo el estuche para echar un vistazo. Contenía un tarro grande de abrillantador de palo de escoba marca Fleetwood, unas tijeras especiales de plata para recortar las ramitas, una pequeña brújula de latón para los viajes largos en escoba, y un manual de mantenimiento de la escoba voladora. Después de sus amigos, lo que Harry más apreciaba de Hogwarts era el Quidditch, el deporte que contaba con más seguidores en el mundo mágico. Era muy peligroso, muy emocionante, y los jugadores iban montados en escoba. Harry era muy bueno jugando al Quidditch. Era el jugador más joven de Hogwarts de los últimos 100 años. Uno de sus trofeos más estimados era la escoba de carreras Nimbus 2000. Harry dejó a un lado el estuche y cogió el último paquete. Reconoció de inmediato los garabatos que había en el papel marrón. Aquel paquete lo había enviado Hagrid, el guardabosques de Hogwarts. Desprendió la capa superior de papel y vislumbró una cosa verde y como de piel. Pero antes de que pudiera desenvolverlo del todo, el paquete tembló, y lo que estaba dentro emitió un ruido fuerte, como de fauces que se cierran. Harry se estremeció. Sabía que Hagrid no le enviaría nunca nada peligroso a propósito, pero es que las ideas de Hagrid sobre lo que podía resultar peligroso no eran muy normales. Hagrid tenía amistad con arañas gigantes, había comprado en las tabernas feroces perros de 3 cabezas, y había escondido en su cabaña huevos de dragón, lo cual estaba prohibido. Harry tocó el paquete con el dedo, con temor. Volvió a hacer el mismo ruido de cerrar de fauces. Harry cogió la lámpara de la mesita de noche, la sujetó firmemente con una mano y la levantó por encima de su cabeza, preparado para atizar un golpe. Entonces, cogió con la otra mano lo que quedaba del envoltorio y tiró de él. Cayó un libro. Harry solo tuvo tiempo de ver su elegante cubierta verde, con el título estampado en letras doradas. El monstruoso libro de los monstruos. Antes de que el libro se levantara sobre el lomo y escapara por la cama como si fuera un extraño cangrejo. «Oh, susurró Harry. Cayó de la cama produciendo un golpe seco y recorrió con rapidez la habitación arrastrando las hojas. Harry lo persiguió procurando no hacer ruido. Se había escondido en el oscuro espacio que había debajo de su mesa. Rezando para que los Dursley estuvieran aún profundamente dormidos, Harry se puso a 4 patas y se acercó a él. ¡Ay! El libro se cerró atrapándole la mano y huyó batiendo las hojas, apoyándose aún en las cubiertas. Harry gateó, se echó hacia adelante y logró aplastarlo. Tío Vernon emitió un sonoro ronquido en el dormitorio contiguo. Hedwig y Errol lo observaban con interés, mientras Harry sujetaba el libro fuertemente entre sus brazos. Se iba a toda prisa hacia los cajones del armario y sacaba un cinturón para atarlo. El libro monstruoso tembló de ira, pero ya no podía abrirse ni cerrarse. Así que Harry lo dejó sobre la cama y cogió la carta de Hagrid. «Querido Harry, feliz cumpleaños. He pensado que esto te podría resultar útil para el próximo curso. De momento no te digo nada más. Te lo diré cuando nos veamos. Espero que los muggles te estén tratando bien. Con mis mejores deseos, Hagrid». A Harry le dio mala espina que Hagrid pensara que podía serle útil un libro que mordía, pero dejó la tarjeta de Hagrid junto a las de Ron y Hermione, sonriendo con más ganas que nunca. Ya solo le quedaba la carta de Hogwarts. Percatándose de que era más gruesa de lo normal, Harry rasgó el sobre, extrajo la primera página de pergamino y leyó. «Estimado señor Potter, les rogamos que no olvide que el próximo curso dará comienzo el 1 de septiembre. El expreso de Hogwarts partirá
a las 11 en punto de la mañana de la estación de King's Cross, anden 9:75. A los alumnos de tercer curso se les permite visitar determinados fines de semana el pueblo de Hogsmeade. Les rogamos que entregue a sus padres o tutores el documento de autorización adjunto para que lo firmen. También se adjunta la lista de libros del próximo curso. Atentamente, profesora M. McGonagall, subdirectora. Harry extrajo la autorización para visitar el pueblo de Hogsmeade y la examinó, ya sin sonreír. Sería estupendo visitar Hogsmeade los fines de semana. Sabía que era un pueblo enteramente dedicado a la magia y nunca había puesto en él los pies. Pero, ¿cómo demonios iba a convencer a sus tíos de que le firmaran la autorización? Miró el despertador. Eran las 2 de la mañana. Decidió pensar en ello al día siguiente. Se metió en la cama y se estiró para tachar otro día en el calendario que se había hecho para ir descontando los días que le quedaban para regresar a Hogwarts. Se quitó las gafas y se acostó para contemplar 3 tarjetas de cumpleaños. Aunque era un muchacho diferente en muchos aspectos, en aquel momento Harry Potter se sintió como cualquier otro, contento por primera vez en su vida de que fuera su cumpleaños. Capítulo 2. El error de tía March. Cuando Harry bajó a desayunar a la mañana siguiente, se encontró a los 3 Dursley ya sentados a la mesa de la cocina. Veían la televisión en un aparato nuevo, un regalo que le habían hecho a Dudley al volver a casa después de terminar el curso, porque se había quejado a gritos del largo camino que tenía que recorrer desde el frigorífico a la tele de la salita. Dudley se había pasado la mayor parte del verano en la cocina, con los ojos de cerdito fijos en la pantalla, y sus 5 papadas temblando mientras engullía sin parar. Harry se sentó entre Dudley y tío Vernon, un hombre corpulento, robusto, que tenía el cuello corto y un enorme bigote. Lejos de desearle a Harry un feliz cumpleaños, ninguno de los Dursley dio muestra alguna de haberse percatado de que Harry acababa de entrar en la cocina. Pero él estaba demasiado acostumbrado para ofenderse. Se sirvió una tostada y miró al presentador de televisión, que informaba sobre un recluso fugado. Tenemos que advertir a los telespectadores de que Black va armado, y es muy peligroso. Se ha puesto a disposición del público un teléfono con línea directa para que cualquiera que lo vea pueda denunciarlo. No hace falta que nos digan que no es un buen tipo, resopló tío Vernon, echando un vistazo al fugitivo por encima del periódico. Fíjense qué pinta. Vago asqueroso. Fíjense qué pelo. Lanzó una mirada de asco hacia donde estaba Harry, cuyo pelo desordenado había sido motivo de muchos enfados de tío Vernon. Sin embargo, comparado con el hombre de la televisión, cuya cara demacrada aparecía circundada por una revuelta cabellera que le llegaba hasta los codos, Harry parecía muy bien arreglado. Volvió a aparecer el presentador. El ministro de Agricultura y Pesca anunciará hoy. Un momento, ladró tío Vernon, mirando furioso al presentador. ¿No nos has dicho de dónde se ha escapado ese enfermo? ¿Qué podemos hacer? Ese lunático podría estar acercándose ahora mismo por la calle. Tía Petunia, que era huesuda y tenía cara de caballo, se dio la vuelta y escudriñó atentamente por la ventana de la cocina. Harry sabía que a tía Petunia le habría encantado llamar a aquel teléfono directo. Era la mujer más entrometida del mundo, y pasaba la mayor parte del tiempo espiando a sus vecinos, que eran aburridísimos y muy respetuosos con las normas. ¿Cuándo aprenderán?, dijo tío Vernon, golpeando la mesa con su puño grande y amoratado. Que la horca es la única manera de tratar a esa gente. Muy cierto, dijo tía Petunia, que seguía espiando las judías verdes del vecino. Tío Vernon apuró la taza de té, miró el reloj y añadió: Tengo que marcharme. El tren de March llega a las 10. Harry, cuya cabeza seguía en la habitación con el equipo de mantenimiento de escobas voladoras, volvió de golpe a la realidad. ¿Tía March?, barbotó. No vendrá aquí, ¿verdad? Tía March era la hermana de tío Vernon, aunque no era pariente consanguíneo de Harry, cuya madre era hermana de tía Petunia. Desde siempre lo habían obligado a llamarla tía. Tía March vivía en el campo, en una casa con un gran jardín donde criaba bulldogs. No iba con frecuencia a Private Drive, porque no soportaba estar lejos de sus queridos perros, pero sus visitas habían quedado vívidamente grabadas en la mente de Harry.
En la fiesta que celebró Dudley al cumplir 5 años, tía March golpeó a Harry en las espinillas con el bastón para impedir que ganara Dudley en el juego de las estatuas musicales. Unos años después, por Navidad, apareció con un robot automático para Dudley y una caja de galletas de perro para Harry. En su última visita, el año anterior a su ingreso en Hogwarts, Harry le había pisado una pata sin querer a su perro favorito. Ripper persiguió a Harry, obligándole a salir al jardín y a subirse a un árbol, y tía March no había querido llamar al perro hasta pasada la medianoche. El recuerdo de aquel incidente todavía hacía llorar a Dudley de la risa. «March pasará aquí una semana», gruñó tío Vernon. «Y ya que hablamos de esto», y señaló a Harry con un dedo amenazador, «quiero dejar claras algunas cosas antes de ir a recogerla». Dudley sonrió y apartó la vista de la tele. Su entretenimiento favorito era contemplar a Harry cuando tío Vernon lo reprendía. «Primero», gruñó tío Vernon, «usarás un lenguaje educado cuando te dirijas a tía March». «De acuerdo», contestó Harry con resentimiento, «si ella lo usa también conmigo». «Segundo», prosiguió el tío Vernon, como si no hubiera oído la puntualización de Harry. «Como March no sabe nada de tu anormalidad, no quiero ninguna exhibición extraña mientras esté aquí. Compórtate. ¿Entendido?» «Me comportaré si ella se comporta», contestó Harry apretando los dientes. «Y tercero», siguió tío Vernon, casi cerrando los ojos pequeños y mezquinos en medio de su rostro colorado. «le hemos dicho a March que acudes al Centro de Seguridad San Bruto para delincuentes juveniles incurables». «¿Qué?», gritó Harry. «Y eso es lo que dirás tú también, si no quieres tener problemas», soltó tío Vernon. Harry permaneció sentado en su sitio, con la cara blanca de ira, mirando a tío Vernon, casi incapaz de creer lo que oía. Que tía March se presentase para pasar toda una semana era el peor regalo de cumpleaños que los Dursley le habían hecho nunca, incluido el par de calcetines viejos de tío Vernon. «Bueno, Petunia», dijo tío Vernon, levantándose con dificultad, «me marcho a la estación. ¿Quieres venir, Dudley?» «No», respondió Dudley, que había vuelto a fijarse en la tele en cuanto tío Vernon acabó de reprender a Harry. «Daddy tiene que ponerse elegante para recibir a su tía», dijo tía Petunia, alisando el espeso pelo rubio de Dudley. «Mamá le ha comprado una preciosa pajarita nueva». Tío Vernon dio a Dudley una palmadita en su hombro porcino. «Vuelvo enseguida», dijo, y salió de la cocina. Harry, que había quedado en una especie de trance causado por el terror, tuvo de repente una idea, dejó la tostada, se puso de pie rápidamente y siguió a tío Vernon hasta la puerta. Tío Vernon se ponía la chaqueta que usaba para conducir. «No te voy a llevar», gruñó, volviéndose hacia Harry, que lo estaba mirando. «Como si yo quisiera ir», repuso Harry. «Quiero pedirte algo». Tío Vernon lo miró con suspicacia. «A los de tercero en mi colegio, a veces los dejan ir al pueblo». «¿Y qué?», le soltó tío Vernon, cogiendo las llaves de un gancho que había junto a la puerta. «Necesito que firmes la autorización», dijo Harry apresuradamente. «¿Y por qué habría de hacerlo?», preguntó tío Vernon con desdén. «Bueno», repuso Harry, eligiendo cuidadosamente las palabras, «será difícil simular ante tía March que voy a ese centro... ¿Cómo se llamaba?» «Centro de Seguridad San Bruto para delincuentes juveniles incurables», bramó tío Vernon. Y a Harry le encantó percibir una nota de terror en la voz de tío Vernon. «Ajá», dijo Harry, mirando a tío Vernon a la cara, tranquilo. «Es demasiado largo para recordarlo. Tendré que decirlo de manera convincente, ¿no? ¿Qué pasaría si me equivocara?» «Te lo haría recordar a golpes», rugió tío Vernon, abalanzándose contra Harry, con el puño en alto. Pero Harry no retrocedió. «Eso no le hará olvidar a tía March lo que yo le haya dicho», dijo Harry en tono serio. Tío Vernon se detuvo con el puño aún levantado y el rostro desagradablemente amoratado. «Pero si firmas la autorización, te juro que recordaré el colegio al que se supone que voy, y que actuaré como un como una persona normal y todo eso».
Harry vio que tío Vernon meditaba lo que le acababa de decir, aunque enseñaba los dientes y le palpitaba la vena de la sien. «De acuerdo», atajó de manera brusca. «Te vigilaré muy atentamente durante la estancia de March. Si al final te has sabido comportar y no has desmentido la historia, firmaré esa cochina autorización». Dio media vuelta, abrió la puerta de la casa y la cerró con un golpe tan fuerte que se cayó uno de los cristales de arriba. Harry no volvió a la cocina. Regresó por las escaleras a su habitación. Si tenía que obrar como un auténtico muggle, mejor empezar en aquel momento. Muy despacio y con tristeza, fue recogiendo todos los regalos y tarjetas de cumpleaños y los escondió debajo de la tabla suelta, junto con sus deberes. Se dirigió a la jaula de Hedwig. Parecía que Errol se había recuperado. Hedwig y él estaban dormidos, con la cabeza bajo el ala. Suspiró. Los despertó con un golpecito. «Hedwig», dijo un poco triste, «tendrás que desaparecer una semana. Vete con Errol. Ron cuidará de ti. Voy a escribirle una nota para darle una explicación. Y no me mires así». Hedwig lo miraba con sus grandes ojos ambarinos con reproche. «No es culpa mía. No hay otra manera de que me permitan visitar Hogsmeade con Ron y Hermione». 10 minutos más tarde, Errol y Hedwig, esta con una nota para Ron atada a la pata, salieron por la ventana y volaron hasta perderse de vista. Harry, muy triste, cogió la jaula y la escondió en el armario. Pero no tuvo mucho tiempo para entristecerse. Enseguida tía Petunia le empezó a gritar para que bajara y se preparase para recibir a la invitada. «¡Peínate bien!», le dijo imperiosamente tía Petunia en cuanto llegó al vestíbulo. Harry no entendía por qué tenía que aplastarse el pelo contra el cuero cabelludo. A tía March le encantaba criticarle, así que cuanto menos se arreglara, más contenta estaría ella. Oyó crujir la gravilla bajo las ruedas del coche de tío Vernon, luego los golpes de las puertas del coche y pasos por el camino del jardín. «¡Abre la puerta!», susurró tía Petunia a Harry. Harry abrió la puerta con sentimiento de pesadumbre. En el umbral de la puerta estaba tía March. Se parecía mucho a tío Vernon. Era grande, robusta y tenía la cara colorada. Incluso tenía bigote, aunque no tan poblado como el de tío Vernon. En una mano llevaba una maleta enorme, y debajo de la otra se hallaba un perro viejo y con malas pulgas. «¿Dónde está mi Dodders?», rugió tía March. «¿Dónde está mi sobrinito querido?». Dudley se acercó andando como un pato, con el pelo rubio totalmente pegado al gordo cráneo, y una pajarita que apenas se veía debajo de las múltiples papadas. Tía March tiró la maleta contra el estómago de Harry, y le cortó la respiración. Estrechó a Dudley fuertemente con un solo brazo y le plantó en la mejilla un beso sonoro. Harry sabía bien que Dudley soportaba los abrazos de tía March solo porque le pagaba muy bien por ello, y con toda seguridad, al separarse después del abrazo, Dudley encontraría un billete de 20 libras en el interior de su manaza. «¡Petunia!», gritó tía March, pasando junto a Harry sin mirarlo, como si fuera un perchero. Tía March y tía Petunia se dieron un beso, o más bien tía March golpeó con su prominente mandíbula el huesudo pómulo de tía Petunia. Entró tío Vernon sonriendo jovialmente mientras cerraba la puerta. «¿Un té, March?», preguntó. «¿Y qué tomará Ripper?». «Ripper sorberá el té que se me derrame en el plato», dijo tía March, mientras entraban todos en tropel en la cocina, dejando a Harry solo en el vestíbulo con la maleta. Pero Harry no lo lamentó. Cualquier cosa era mejor que estar con tía March. Subió la maleta por las escaleras hasta la habitación de invitados, lo más despacio que pudo. Cuando regresó a la cocina, a tía March le habían servido té y pastel de frutas, y Ripper lamía té en un rincón, haciendo mucho ruido. Harry notó que tía Petunia se estremecía al ver a Ripper manchando el suelo de té y babas. Tía Petunia odiaba a los animales. «¿Has dejado a alguien al cuidado de los otros perros, March?», inquirió tío Vernon. «El coronel Foopster los cuida», dijo tía March con voz de trueno. «Está jubilado. Le viene bien tener algo que hacer, pero no podría dejar al viejo y pobre Ripper. Sufre tanto si no está conmigo». Ripper volvió a gruñir cuando se sentó Harry. Tía March se fijó en él por primera vez.
¿Con que todavía estás por aquí, bramó. Sí, respondió Harry. No digas sí, en ese tono maleducado, gruñó tía March. Demasiado bien te tratan Vernon y Petunia teniéndote aquí con ellos. Yo en su lugar no lo hubiera hecho. Si te hubieran abandonado a la puerta de mi casa, te habría enviado directamente al orfanato. Harry estuvo a punto de decir que hubiera preferido un orfanato a vivir con los Dursley, pero se contuvo al recordar la autorización para ir a Hogsmeade. Se le dibujó en la cara una triste sonrisa. «No pongas esa cara», rugió tía March. «Ya veo que no has mejorado desde la última vez que te vi. Esperaba que el colegio te hubieran enseñado modales». Tomó un largo sorbo de té, se limpió el bigote y preguntó. «¿A dónde me has dicho que lo envías, Vernon?» «Al colegio San Bruto», dijo con prontitud tío Vernon. «Es una institución de primera categoría para casos desesperados». «Bien», dijo tía March. «¿Utilizan la vara en San Bruto, chico?», dijo, orientando la boca hacia el otro lado de la mesa. «Bueno». Tío Vernon asentía detrás de tía March. «Sí», dijo Harry, y luego, pensando que era mejor hacer las cosas bien, añadió, «sin parar». «Excelente», dijo tía March. «No comprendo esas ñoñerías de no pegar a los que se lo merecen. Una buena paliza es lo que haría falta en el 99% de los casos. ¿Te han sacudido con frecuencia?» «Ya lo creo», respondió Harry. «Muchísimas veces». Tía March arrugó el entrecejo. «Sigue sin gustarme tu tono, muchacho. Si puedes hablar tan tranquilamente de los azotes que te dan, es que no te sacuden bastante fuerte. Petunia, yo en tu lugar escribiría. Explica con claridad que con este chico admites la utilización de los métodos más enérgicos». Tal vez a tío Vernon le preocupara que Harry pudiera olvidar el trato que acababan de hacer. De cualquier forma, cambió abruptamente de tema. ¿Has oído las noticias de esta mañana, March? ¿Qué te parece lo de ese preso que ha escapado? Con tía March en casa, Harry empezaba a echar de menos la vida en el número 4 de Private Drive, tal como era antes de su aparición. Tío Vernon y tía Petunia solían preferir que Harry se perdiera de vista, cosa que ponía a Harry la mar de contento. Tía March, por el contrario, quería tener a Harry continuamente vigilado, para poder lanzar sugerencias encaminadas a mejorar su comportamiento. A ella le encantaba comparar a Harry con Dudley, y le producía un placer especial entregarle a éste regalos caros mientras fulminaba a Harry con la mirada, como si quisiera que Harry se atreviera a preguntar por qué no le daba nada a él. No dejaba de lanzar indirectas sobre los defectos de Harry. «No debes culparte por cómo ha salido el chico, Vernon», dijo el tercer día a la hora de la comida. «Si está podrido por dentro, no hay nada que hacer». Harry intentaba pensar en la comida, pero le temblaban las manos y el rostro le ardía de ira. «Tengo que recordar la autorización. Tengo que pensar en Hogsmeade. No debo decir nada. No debo levantarme». Tía March alargó el brazo para coger la copa de vino. «Es una de las normas básicas de la crianza. Se ve claramente en los perros. De tal palo, tal astilla». En aquel momento estalló la copa de vino que tía March tenía en la mano. En todas direcciones salieron volando fragmentos de cristal, y tía March parpadeó y farfulló algo. De su cara grande y encarnada caían gotas de vino. «March», chilló tía Petunia. «March, ¿te encuentres bien?» «No te preocupes», gruñó tía March secándose la cara con la servilleta. «Debo de haber apretado la copa demasiado fuerte. Me pasó lo mismo el otro día, en casa del coronel Wooster. No tiene importancia, Petunia. Es que cojo las cosas con demasiada fuerza». Pero tanto tía Petunia como tío Vernon miraban a Harry suspicazmente, de forma que éste decidió quedarse sin tomar el pudín y levantarse de la mesa lo antes posible. Se apoyó en la pared del vestíbulo respirando hondo. Hacía mucho tiempo que no perdía el control de aquella manera, haciendo estallar algo. No podía permitirse que aquello se repitiera. La autorización para ir a Hogsmeade no era lo único que estaba en juego. Si continuaba así,
tendría problemas con el Ministerio de Magia. Harry era todavía un brujo menor de edad, y tenía prohibido por la legislación del mundo mágico hacer magia fuera del colegio. Su expediente no estaba completamente limpio. El verano anterior le habían enviado una amonestación oficial en la que se decía claramente que si el ministerio volvía a tener constancia de que se empleaba la magia en Private Drive, expulsarían a Harry del colegio. Oyó a los Dursley levantarse de la mesa y se apresuró a desaparecer escaleras arriba. Harry soportó los 3 días siguientes obligándose a pensar en el manual de mantenimiento de la escoba voladora, cada vez que Tia March se metía con él. El truco funcionó bastante bien, aunque debía de darle aspecto de atontado, y Tia March había empezado a decir que era subnormal. Por fin llegó la última noche que había de pasar Tia March en la casa. Tía Petunia preparó una cena por todo lo alto, y tío Vernon descorchó varias botellas de vino. Tomaron la sopa y el salmón sin hacer ninguna referencia a los defectos de Harry. Durante el pastel de merengue de limón, tío Vernon aburrió a todos con un largo discurso sobre Groenings, la empresa de taladros para la que trabajaba. Luego tía Petunia preparó café y tío Vernon sacó una botella de brandy. ¿Puedo tentarte, March? Tía March había bebido ya bastante vino. Su rostro grande estaba muy colorado. Solo un poquito, dijo con una sonrisita. Bueno, un poquito más. Un poco más. Ya, ¿vale? Dudley se comía su cuarta ración de pastel. Tía Petunia sorbía el café con el dedo meñique estirado. Harry habría querido subir a su habitación, pero tropezó con los ojos pequeños e iracundos de tío Vernon, y supo que debía quedarse allí. «Ah», dijo tía March lamiéndose los labios, y dejando la copa vacía en la mesa. «Una comilona estupenda, Petunia. Por las noches me contento con cualquier frito. Con 12 perros que cuidar». Eructó a sus anchas y se dio una palmada en la voluminosa barriga. «Perdón, pero me gusta ver a un buen mozo», prosiguió guiñándole el ojo a Dudley. «Serás un hombre de buen tamaño, Dodders, como tu padre. Sí, tomaré una gota más de brandy, Vernon. En cuanto a este», señaló a Harry con la cabeza. El muchacho sintió que se le encogía el estómago. «El manual», pensó con rapidez. «Este no tiene buena plata. Ha salido pequeñajo. Pasa también con los perros. El año pasado tuve que pedirle al coronel Fuster que asfixiara uno, porque era raquítico, débil, de mala raza». Harry intentó recordar la página 12 de su libro. Encantamiento para los que van al revés. Como decía el otro día, todo se hereda. La mala sangre prevalece. No digo nada contra tu familia, Petunia. Con su mano de pala dio una palmadita sobre la mano huesuda de tía Petunia. Pero tu hermana era la oveja negra. Siempre hay alguna, hasta en las mejores familias. Y se escapó con un gandul. Aquí tenemos el resultado. Harry miraba su plato, sintiendo un extraño zumbido en los oídos. Sujétese la escoba por el palo. No podía recordar cómo seguía. La voz de tía March parecía perforar su cabeza como un taladro de tío Vernon. «Ese Potter», dijo tía March en voz alta, cogiendo la botella de brandy y vertiendo más en su copa y en el mantel. «Nunca me dijiste a qué se dedicaba». Tío Vernon y tía Petunia estaban completamente tensos. Incluso Dudley había retirado los ojos del pastel y miraba a sus padres boquiabierto. No trabajaba», dijo tío Vernon, mirando a Harry de reojo. Estaba parado. «Lo que imaginaba», comentó tía March, echándose un buen trago de brandy y limpiándose la barbilla con la manga. «Un inútil, un vago y un gorrón que...» «No era nada de eso», interrumpió Harry de repente. Todos se callaron. Harry temblaba de arriba a abajo. Nunca había estado tan enfadado. «¡Más brandy!», gritó tío Vernon, que se había puesto pálido. Vació la botella en la copa de tía March. «Tú, chico», gruñó a Harry. «vete a la cama». «No, Vernon», dijo entre hipidos tía March.
levantando una mano. Fijó en los de Harry sus ojos pequeños y enrojecidos. Sigue, muchacho, sigue. ¿Con qué estás orgulloso de tus padres, eh? Van y se matan en un accidente de coche. Borrachos, me imagino. No murieron en ningún accidente de coche, repuso Harry, que sin darse cuenta se había levantado. Murieron en un accidente de coche, sucio embustero. Y te dejaron para que fueras una carga para tus decentes y trabajadores tíos, gritó tía March, inflándose de ira. Eres un niño insolente, desagradecido y... Pero tía March se cortó en seco. Por un momento fue como si le faltasen las palabras. Se hinchaba con una ira indescriptible, pero la hinchazón no se detenía. Su gran cara encarnada comenzó a aumentar de tamaño. Se le agrandaron los pequeños ojos, y la boca se le estiró tanto que no podía hablar. Al cabo de un instante, saltaron varios botones de su chaqueta de mezclilla y golpearon en las paredes. Se inflaba como un globo monstruoso. El estómago se expandió y reventó la cintura de la falda de mezclilla. Los dedos se le pusieron como morcillas. ¡March! Gritaron a la vez tío Vernon y tía Petunia, cuando el cuerpo de tía March comenzó a elevarse de la silla hacia el techo. Estaba completamente redonda, como un inmenso globo con ojos de cerdito. Ascendía emitiendo leves ruidos como de estallidos. Ripper entró en la habitación ladrando sin parar. ¡No! Tío Vernon cogió a March por un pie y trató de bajarla, pero poco faltó para que se elevara también con ella. Un instante después, Ripper dio un salto y hundió los colmillos en la pierna de tío Vernon. Harry salió corriendo del comedor, antes de que nadie lo pudiera detener, y se dirigió al armario que había debajo de las escaleras. Por arte de magia, la puerta del armario se abrió de golpe cuando llegó ante ella. En unos segundos, arrastró el baúl hasta la puerta de la casa. Subió las escaleras rápidamente. Se echó bajo la cama, levantó la tabla suelta y sacó la funda de almohada llena de libros y regalos de cumpleaños. Salió de debajo de la cama, cogió la jaula vacía de Hedwig, bajó las escaleras corriendo y llegó al baúl en el instante en que tío Vernon salía del comedor con la pernera del pantalón hecha jirones. Ven aquí, bramó. Regresa y arregla lo que has hecho. Pero una rabia imprudente se había apoderado de Harry. Abrió el baúl de una patada, sacó la varita y apuntó con ella a tío Vernon. Tía March se lo merecía, dijo Harry jadeando. Se merecía lo que le ha pasado. No te acerques. Tentó a sus espaldas buscando el tirador de la puerta. Me voy, añadió. Ya he tenido bastante. Momentos después, arrastraba el pesado baúl, con la jaula de Hedwig debajo del brazo, por la oscura y silenciosa calle.